Bien, sobre el tema que acabamos de ver hace un momento, vamos a conversar en ese momento con el doctor Virgilio Hurtado, miembro del Instituto Peruano de Derecho Electoral. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días, bienvenido a JN Noticias. Buenos días, Paloma. Gracias por la invitación a este importante programa de difusión de temas electorales. A usted las gracias por estar aquí con nosotros para que nos comente cuáles son las principales modificaciones que ha realizado el Congreso de la República a la Ley de Financiamiento de Partidos Políticos. Sí, efectivamente, el Congreso de la República, en un largo debate respecto a las disposiciones establecidas en el capítulo sexto de la Ley de Organizaciones Políticas referida precisamente al financiamiento de los partidos políticos, ha hecho importantes modificaciones. Y una de ellas precisamente se centra en lo que es el financiamiento público directo, ¿no? Como ustedes comprenderán, en el artículo 29 de esta Ley de Organizaciones Políticas se señala la subvención pública del Estado a las organizaciones políticas que han logrado obtener representación parlamentaria. Y claro, se genera un pozo que se incorporan recursos públicos en torno a los votos que ha obtenido cada fuerza política en la elección del Congreso de la República. Y efectivamente, en base a ello, se hace una asignación mensual directa a las organizaciones políticas. Lo que hace esta modificatoria es establecer cómo los partidos van a gastar esa subvención. La norma ya modificada señala que hasta el 50% de esta subvención puede efectuarse en gasto ordinario, en adquisición de inmuebles, en mobiliario que requiera la organización política para sus actividades cotidianas, ¿no? No más de ese 50% puede ser invertido en este rubro. Y el otro 50%, la norma señala que no menos del 50% de la asignación establecida deberá efectuarse a actividades de formación y capacitación. Y hace especial énfasis, ahora que ya se ha aprobado la norma que establece la participación paritaria de hombres y mujeres en las listas de candidatos, así, y de manera alternada, ¿no? Establece que este financiamiento en capacitación debe tener un especial énfasis en criterios de igualdad, paridad y no discriminación entre hombres y mujeres, ¿no? También en este rubro, este 50% puede efectuarse en el marco de un proceso electoral, en lo que es realización de encuestas, desarrollo de sistemas informáticos, entre otras herramientas digitales de procesamiento de datos, ¿no? Es importante que la ley establezca la forma como se va a gastar esta subvención por parte de los partidos de una manera más específica, ¿no? Claro, Sin perjuicio que la Oficina Nacional de Procesos Electorales pueda luego, en el reglamento de financiamiento público de los partidos, establecer algunos procedimientos y pautas que desarrollen, ¿no? esta disposición. bien, doctor, ¿cuáles son las modificaciones respecto a la franja electoral? Bueno, en principio lo que se ha hecho es incorporar a nivel legislativo la modificación del artículo 35 de la Constitución. Recordemos que a través de esa modificatoria constitucional que se aprobó en el referéndum celebrado en el año 2018, se restringía toda forma de publicidad a través de radio y televisión al financiamiento público indirecto. ¿Qué quiere decir ello? Que las organizaciones políticas ya estaban impedidas de realizar spots publicitarios en el marco de una campaña electoral de manera privada, en un entendimiento contractual entre ellas y los medios de comunicación televisivos y radiales. Ahora, esta reforma ha sido desarrollada a través de esta modificatoria a la ley de organizaciones políticas, señalando pues este impedimento que tienen los partidos de hacer propaganda en radio y televisión en el marco de una campaña electoral. Y este financiamiento se extiende también a redes sociales. El financiamiento público indirecto que va a ser la Oficina Nacional de Procesos Electorales
que es la que se va a encargar de comprar los espacios publicitarios, ¿no? A los medios de comunicación televisivos y radiales a efectos de asignarlos a los partidos políticos que participen en los procesos electorales, ¿no? En un 50% de manera equitativa y el otro 50% de los tiempos de manera proporcional a la representación parlamentaria que tengan los partidos. Bien, respecto al financiamiento privado, ¿cuáles son las modificaciones? Bueno, hay modificaciones que son muy importantes, ¿no? Principalmente aquellas que establecen que todo aporte que supere el 25% de la unidad impositiva tributaria debe efectuarse a través del sistema financiero. Para este efecto, el partido político debe abrir las cuentas correspondientes y claro, ¿no? Y poner en conocimiento de los potenciales aportantes para que cuando se trate de aportes superiores al 25% de la unidad impositiva tributaria, esto es en la actualidad 1.050 soles, se haga a través del sistema financiero. Otra incorporación muy importante es el acceso de la Oficina Nacional de Procesos Electorales a las cuentas de las organizaciones políticas, a efectos de cumplir con su deber de supervisar el financiamiento de estas organizaciones políticas. No olvidemos que a nivel constitucional existe una protección al secreto bancario como un derecho fundamental, salvo los casos en que por mandato judicial se disponga, ¿no? El levantamiento de ese secreto o cuando la ley, como es en el presente caso, pueda así disponerlo, ¿no? En realidad es una medida que va a abonar en favor de la transparencia de los recursos a los que accedan los partidos políticos, así también como los gastos que ellos puedan efectuar, porque evidentemente se trata de personas jurídicas de derecho privado con relevancia pública dentro de un sistema político y que además tienen una finalidad específica, ¿no? La principal es participar en los procesos electorales, y lo que se tutela en el fondo con este tipo de medidas es de que a quienes la sociedad les confía en la administración de la cosa pública por razones de campaña no se encuentren luego subordinados o presionados a intereses subalternos y dejando de lado en muchos casos el interés público. Claro. Las autoridades elegidas tienen que defender el interés de la comunidad a la cual representan, el interés público, no intereses particulares, que muchas veces esos vínculos se generan precisamente por condicionamientos que surgen, que se dan en el marco de una campaña electoral. Bien, respecto también a las organizaciones políticas que incumplan las normas electorales, esta legislación no contempla la cancelación de su inscripción. Sí, efectivamente, más bien a lo que se recurre es a la suspensión en caso de infracciones reiteradas. Y claro, ¿no? Intento comprender que la finalidad de esta reforma es precisamente para no destruir las colectividades políticas, ¿no? Porque finalmente los partidos, en la experiencia que hemos tenido, los partidos que son cancelados luego vuelven reinician un proceso para obtener una nueva inscripción en el registro de organizaciones políticas, siendo muchas veces los actores políticos los mismos, o sea, los excandidatos, los líderes, los fundadores, ¿no? Para evitar ese círculo vicioso, lo que la norma establece no es la cancelación de la inscripción, sino la suspensión, ¿no? Y se suspende la inscripción y con ello todos los derechos políticos, el ejercicio de los derechos políticos que emergen de ella, hasta que la organización política no cumpla con levantar las observaciones formuladas. En realidad es un mecanismo de presión para que las organizaciones políticas que en el marco del incumplimiento de estas disposiciones pues se sujeten a la normativa y no podrán hacer política formal hasta que no subsanen
esas deficiencias hasta que no realicen, por ejemplo, los pagos de las multas, y me parece que en el fondo es una medida saludable, porque va a permitir que las autoridades cuenten con una herramienta para que puedan hacer cumplir la legalidad. ¿Qué es lo que se quiere en Desde cada esa proceso perspectiva, electoral? claro, Listo. desde esa perspectiva es una norma muy importante. Lo que hay que ver es de que una vez que el Poder Ejecutivo apruebe esta autógrafa, que seguro le va a ser remitida en estos días, porque hasta el 28 de septiembre hay plazo para aprobar disposiciones electorales que regirán en estas elecciones generales que se vienen, ¿no? Una vez que el Ejecutivo la apruebe, si es que no la observa, porque también es su derecho, ¿no? Hagamos todos los ciudadanos un seguimiento, ¿no?, al cumplimiento de estas disposiciones, Efectivamente, esa porque será nuestra han sido labor. aprobadas Ujú. para mejorar el sistema representativo y el funcionamiento cualitativo de las organizaciones políticas. Listo. Bien, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en JN Noticias. Un placer conversar con usted. Gracias por la invitación. Amigos, vamos a hacer una brevísima pausa. Volvemos con más.